Muy buenas noches, ya nos tienen nuevamente aquí, a las 11:15 más o menos. Aquí nos tienen todos ustedes para hacerles pasar un buen rato de televisión, 15 minutos de televisión con el protagonismo del relato y aprendiendo siempre cosas de nuestros invitados, de nuestras invitadas. Bueno, pues hoy queríamos hablarles de música. No, ya sé que están pensando que en la programación de Déjate de historias hay espacios musicales maravillosos. No. La música tratada desde otro aspecto. La música que cura, la música que nos ayuda en diferentes problemas de salud, tanto corporales como de nuestra mente. Hoy, esta noche, vamos a hablar de musicoterapia y recibimos a Rosa García Pérez. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Gracias por venir. Ella es psicoterapeuta y directora del Centro de Música y Color, un centro que está establecido aquí, en Madrid, en la capital de España. Ujú. Rosa, te has formado concienzudamente para este trabajo que realizas de curar a través de la música y lo has hecho no solo en Madrid, sino fuera de España, por Ujú. ejemplo, en Londres. Brevemente, háblanos de todo ese bagaje que tienes para formarte como dentro de la musicoterapia. Sí, bueno, a mí la vida me ha llevado a la musicoterapia. Realmente yo no la buscaba y ella me encontró a mí. Yo estudié psicología hace años y di con un profesor maravilloso, Ángel Rivier, que en cuanto comenzó a hablar del autismo infantil, conectó conmigo y enseguida supe hacia dónde quería ir. A los 2 minutos ese era mi camino. Me informé sobre estas personas, ¿no? que me parecían tan interesantes, que conectan con el mundo de una forma diferente. Y eso me llevó a cuando terminé psicología a Londres, porque había una persona que me llamaba mucho la atención, Peter Hobson, que tenía una teoría del autismo muy interesante. Él hablaba de la parte intersubjetiva, de la comunicación no verbal, de lo importante que es para los seres humanos conectar. Me di cuenta cuando empecé a trabajar allí, que acabé trabajando en investigación durante casi 15 años con ellos. Allí me doctoré, soy doctora en psicología también, y me di cuenta de que cada vez que estaba con una persona con autismo, empezaba yo a cantar, a utilizar melodías o ritmos, y que eso me facilitaba mucho esa conexión con la persona. Todo eso me llevó años después a darme cuenta que la música era un elemento muy importante en terapia, ¿no? Cuando estás con alguien que quieres ayudar. Muy Y me bien, formé en musicoterapia. muy En bien. Londres estuve muchos años trabajando y aprendí un montón de cosas, Ujú, sobre todo de comunicación no verbal, pero ujú. decidí volver a Madrid, que tenemos más sol, Ajá, y allí me formé en otras terapias, aquí en ujú. Madrid, y decidí formarme en musicoterapia. Yo además siempre he tocado el piano, Sí, la sí, sí, sí. guitarra, Y todo eso se llama música y color, ¿verdad? sí, Y vamos a ir poco a poco, dentro del tiempo que tenemos, del que disponemos, ¿verdad? sí. Diciendo cómo transcurre una sesión de musicoterapia dependiendo de con quién estamos, con niños, con personas mayores con distintas patologías, con ancianos también, Ujú, ¿verdad? Con embarazadas, es que hacéis ujú, un poquito de todo. Has sí. apuntado lo de los niños autistas, pero también creo que la música da unos resultados excelentes en los niños y niñas con síndrome de Down, ¿no? Exacto. En realidad la musicoterapia es un tipo de terapia que puede llegar a cualquier persona. Las sesiones pueden ser muy diferentes porque uno de los objetivos principales es conocer a la persona que tenemos delante, ¿no? Ujú, No ujú, es tanto de nosotros a ellos, sino primero conectar cómo es esa persona, cómo está concibiendo el mundo, cómo es su ujú. pensamiento, cómo se expresa, cómo está recibiendo la información de fuera. Y cuando ya vemos cómo se está manejando, ¿no? A través de recursos musicales, tenemos Ujú, piano, guitarra, tambores, música, espejos, baile, el cuerpo es muy ujú. importante. Las propias canciones de la persona que estáis Exacto. tratando, ¿no? La historia musical. Ujú, ujú, Todos ujú. tenemos Sí, una historia musical. Yo sí, desde sí, aquí también sí. propongo a los oyentes y Qué a ti bien, misma, qué Julia, bien. que Ujú, penséis en vuestra historia musical. ¿Cuáles son esas canciones, esas melodías ujú, que de una ujú, forma o de otra os han impactado, ¿no? Que siempre han estado allí, para bien o para mal? Hay ujú, canciones que nos ujú. traen unas emociones de tristeza, Claro, otras de alegría, alegría, o emociones que al fin y al conectan con un cabo. momento Sí, concreto, ¿no? sí. De nuestra Yo vida. desde el desconocimiento de no saber cómo transcurren esas sesiones de terapia a través de la música, yo pienso, seguro que recurre mucho a la música clásica. A lo mejor voy equivocada, ¿no?
Un poquito. Supongo que eso es lo que piensa mucha gente. En realidad tú conectas con la música que conecta con esa persona. No necesariamente grabada, porque musicoterapia es una terapia muy activa. La creatividad es la base de todo, del aprendizaje, ¿no? La creatividad no es solo voy a hacer una canción o voy a pintar un cuadro, sino voy a tener un pensamiento que puedo ayudar a transformarlo, a cómo transformo yo mi visión de la vida, mi visión mía en mi vida, ¿no? Desde el corazón, que es lo primero, a la mente. Muchas veces nos vienen personas con unos pensamientos, ¿no? Muy recurrentes o muy apoyados en esa mente, ¿no? Y ayudamos a que esa persona conecte más con su corazón a través de muchísimas cosas muy bonitas, ¿no? Porque la esencia de nuestra terapia está en la alegría, en avanzar desde el descubrimiento personal con mucha alegría, con mucho dinamismo. Las sesiones de musicoterapia es un encuentro, ¿no? En este sentido, entre dos personas cuando es individual o entre varias personas cuando es grupal. Y hay un muy buen sabor de boca cuando termina la sesión. Una cosa, Rosa, documentándome un poquito, como es mi obligación para este tema, he visto que la curación a través de la música viene de antiguo. Ahora se llama musicoterapia, tiene un nombre y una especialidad médica seguramente, ¿no? Pero que sí, que ya de antiguo, desde hace 2 o 3 mil años, ya veían lo bien que le sentaba la música a ciertas personas en ciertos problemas, a lo mejor psíquicos y físicos, ¿no? Sí, bueno, la música, yo creo que eso lo sabemos todos, se ha utilizado siempre para curar, ¿no? O para sanar, que siempre se ha hablado de esa palabra, ¿no? Se ha utilizado los tambores, por ejemplo, el ritmo es muy importante. En África se utiliza mucho los ritmos para conectar con una persona que necesita sanar. Las frecuencias, en el Tíbet se utilizan mucho los cuencos tibetanos, porque se ha visto que las vibraciones conectan no solo con la parte más neurológica, por supuesto, pero con las emociones, ¿no? Tan descuidadas a veces en nuestra cultura y tan importantes, ¿no? La emoción, lo que sentimos es nuestra vía de acceso a nosotros mismos. Y cuando no sentimos nuestra emoción o no sabemos qué hacer con esas emociones, la persona puede tener muchas dificultades para desenvolverse. Y cuando habla de la persona puede ser un niño, que un adulto, que una persona con autismo, una embarazada. que una lo de persona las en un embarazadas hablaremos dentro de un momentito, porque eres en fin, muy buena en lo tuyo y también explicando lo que haces, pero tenemos el tiempo que tenemos, así que si ya está dispuesto el relato que nos vas a contar, pues es muy largo, espero que no mucho, ¿verdad? No es muy largo, Venga, lo he sacado de un libro de Donna Williams, en realidad es para sumergirnos también en el mundo del autismo. Perfecto, perfecto. Esta es tu cámara, Rosa? O sea que se lo cuentas a nuestros espectadores a esa cámara. Donna Williams, de Nadie en ningún lugar. Recuerdo mi primer sueño, o al menos el primero que puedo recordar. Me movía a través de lo blanco, no había objetos, solo lo blanco, aunque por todas partes me rodeaban manchas brillantes de color mulliditas. Yo pasaba a través de ellas y ellas pasaban a través de mí. Era la clase de situación que me hacía reír. Tuve este sueño antes que otros en los que había mierda, gente o monstruos, y ciertamente antes de que notara la diferencia entre las tres cosas. Yo debía de tener menos de 3 años de edad. Este sueño retrataba la naturaleza de mi mundo en aquella época. Ya despierta, perseguía el sueño sin descanso. Me volví hacia la luz que entraba por la ventana, cercana a mi cuna, y me frotaba curiosamente los ojos. Ahí estaban, los colores suaves y brillantes moviéndose a través del blanco. «Deja de hacer eso». Así sonaba el barullo que irrumpía. Yo continuaba feliz. Bofetada. Descubrí que el aire estaba lleno de manchitas. Si mirabas dentro de la nada, había manchitas. La gente pasaba por allí obstruyendo la visión mágica que yo tenía de la nada. Yo los dejaba atrás. Hacían barullo. Mi atención se centraba firmemente en mi deseo de perderme en las manchitas. Entonces ignoraba el barullo, atravesaba directamente aquella obstrucción con mi mirada. Mi expresión era de tranquilidad, de alivio, por haberme perdido entre ellas. Bofetada, estaba aprendiendo sobre el mundo. «¿Qué crees que estás haciendo?», irrumpía la voz. Sabiendo que debía responder para liberarme de esta molestia, aceptaba y repetía: «¿Qué crees que estás haciendo?», dirigiéndome a nadie en particular. «No repitas todo lo que digo», decía la voz en todo regaño. Sintiendo la necesidad de responder, yo replicaba: «No repitas todo lo que digo», bofetada. No tenía ni idea de qué se esperaba de mí.
Ah, qué interesante, de verdad, ¿eh? Qué vivido, ¿eh? Sí, Muy además bien, he Rosa. elegido este relato un Sí. poco para que podamos entender cómo a veces nos encontramos con personas Ujú, que quieren conectar, pero les cuesta porque se fijan en otras cosas. Y en musicoterapia buscamos ese punto de conexión con la persona, de entendimiento, para que esa persona empiece a abrirse, ¿no? mm, Empiece a ser escuchada, a sentir que mm, está siendo escuchada y podamos ayudar de una forma mm. más fluida, ¿no? Oye, entre otras cosas, las sesiones de musicoterapia ayudan en la memoria también a Ujú. recuperar pues, parte de esa memoria que con Sí. los años se nos va esfumando. Y lo que decíamos antes del relato, ¿cómo trabajas, cómo transcurren las sesiones en grupo con embarazadas o personales con una embarazada determinada? En Música y Color en concreto hacemos más Sí, sesiones individuales, individuales, hacemos correcto. algún taller en grupo, Ujú, ujú, pero las sesiones individuales son muy bonitas porque hay una continuidad también correcto. semanal, eso es muy Ujú, importante. ujú. Cómo transcurre con cada persona es diferente, Sí. pero normalmente en una sesión se canta, se baila, se puede componer canciones sobre un tema que uno necesita expresar, Sí, 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 sí. escribimos, Ujú. tocamos instrumentos, también podemos hacer relajaciones, viajes Sí, musicales, hay mucha expresión también sí. sobre cuáles son mis dificultades, ¿no? Perdona que te corte, creí que también incluía al atender a una embarazada el poner música a esa criaturita que ya va percibiendo sonidos o Sí, ritmos. ¿También entra eso? sí, aunque desde el embarazo trabajamos sobre todo con la madre, Con ¿no? la madre, Cómo ella está correcto. percibiendo ese embarazo, porque siempre hay muchos miedos, hay muchas dudas. Por supuesto, yo siempre cuando trabajo con una persona embarazada, hacemos un trabajo de conexión con ese niño, para que el niño hable con la madre y ella Ah, sepa lo que necesita en ese pero bueno. momento. No ponemos música porque sí, porque puede sobreestimular, hay que saber muy bien cómo hacerlo, sobre todo cuando estás trabajando con un bebé. Y la madre es la que te guía ahí, te guía fenomenal, porque el niño le está hablando de alguna forma. O sea que la música estrechamente en tu profesión, muy ligada a la psicología, ¿verdad? Sí, porque está ligada a las emociones, ¿no? Ujú, Realmente la musicoterapia, la base es psicología. ujú, Lo que entendemos por psicología es conectar con las personas, entendernos a las personas. Eso es la musicoterapia, es ujú. terapia, donde tienes que conocer a la persona y tú como musicoterapeuta, estar muy bien formado, debes conocer cómo funcionan, cuáles son nuestros procesos, Sí, ¿no? sí. Oye, en los niños, ¿qué problemas concretos puede presentar un niño, no sé, en la sociabilidad, en avanzar más o menos, o quizás menos, al ritmo que avanzan los otros niños en el colegio? Ujú. ¿Qué problemas puede presentar para que sea necesaria la musicoterapia, ese tratamiento para ese niño? Bueno, en realidad la mayoría de las familias con las que trabajamos nos vienen por niños que han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista o trastornos del lenguaje o otras dificultades emocionales. Los padres enseguida saben cuando necesitan ayuda y normalmente, sobre todo cuando un niño notan que está un poco desconectado, que igual le cuesta mirar, compartir, que en el colegio ya les están diciendo que hay Claro. algo, ¿no? Alguna dificultad concreta. Pues nada, nos hemos comido los 15 minutos de una forma muy agradable y nos ha entusiasmado el relato que nos has ofrecido también. Quédense con este nombre, musicoterapia, y también con música y color, que es vuestro, ahí es donde tenéis, ¿cómo le llamamos? Consulta, es un local Es muy un centro grande, de sí, 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 psicología que estamos exacto, un centro de especializados. psicología, Sí, que está exactamente, nobleza obliga a hacerte esa pequeña publicidad. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Aquí en Madrid? estamos en la calle O'Donnell 32, muy cerquita del Retiro. Muy bien, pues hemos hablado muy agradablemente con Rosa García Pérez, psicoterapeuta y directora del Centro de Música y Color aquí en Madrid. Hasta cuando quieras. Muchísimas Cuando gracias tengas por ganas de venir por invitarme. aquí, nos vuelves a hablar de Un musicoterapia. placer. Bueno, hemos terminado. Nos despedimos de ustedes hasta dentro de 24 horas seguramente, aunque para especificar, estamos aquí con nuestros relatos a las 11:15 de la noche, pero de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vernos también a nosotros y hasta dentro de unas cuantas horas. Adiós, buenas noches.